Hola, te habla Karina Falcón para la Mujer Lunar y Carpa Lunar, y esta es la astrología del eclipse solar que acontece en Aries y las claves que trae este eclipse, siendo el último de la serie Aries Libra que hemos vivido desde el 2023. Desde el 2023 hemos vivido una saga, una historia de muchos altos y bajos, una historia que ha sido compleja en nuestros vínculos. Es probable que comenzamos con pareja o comenzamos con una ruptura, esta serie de eclipses, y a lo largo de todo este tiempo hemos estado acomodando nuestra narrativa, intentando sostener para nosotros, para nosotras, para nuestras historias personales, lo que ha implicado la unión o la ruptura, lo que ha implicado estar en una relación de pareja o no, lo que ha implicado la individuación o lo que ha implicado la fusión o la vinculación. Entonces, este último eclipse en esta saga, en esta serie Aries Libra, nos pregunta cómo estamos cerrando esta saga, quiénes éramos en julio del 2023, cuáles eran las experiencias, situaciones que comenzaban a abrirse para dejarnos ver más allá de lo que habíamos sostenido en nuestras relaciones significativas, que esto puede ser desde amistades, pareja, colaboraciones, compromisos, a un nivel vincular muy profundo que tanto necesitábamos observar, porque toda esta serie de eclipses ha abierto capas y capas de lo que necesitábamos mirar de nosotras y de nuestros vínculos más significativos. Entonces, en 2023 comenzamos un viaje en donde nos hemos descubierto, nos hemos individuado, en donde hemos colocado o intentado colocar un equilibrio si nos dábamos demasiado en nuestras relaciones. Comenzamos a tejer nuestra propia individuación, nuestros espacios, nuestra interdependencia o independencia, nuestra soberanía. Probablemente después de años de vivir solas, nos fuimos a vivir en pareja, o años de vivir en pareja, decidimos separarnos y comenzamos a vivir solas. Entonces, esto dejó una serie de experiencias muy profundas. Primero, preguntarnos cómo estamos cerrando esta saga, cómo sentimos que la narrativa se fue moviendo, cuáles son los costos también, ¿verdad? Llegamos a este cierre, pero ¿a qué costo? ¿Cuál es la valentía y cuánta valentía nos sostiene en nuestros pasos, en los próximos pasos a dar? ¿Cuáles han sido las decisiones que hemos tomado? ¿Cuáles son los votos que hemos dado a favor de nuestra propia historia, a favor de nuestra responsabilidad afectiva también, que hemos descubierto en este abrir el vínculo y observar lo que existe y lo que no existe, lo que no habíamos podido ver quizás en muchos años? Con esta serie de eclipses han habido muchísimas experiencias y situaciones que nos han llevado al dolor, al conocimiento de los límites personales y también hasta dónde podemos llevarnos en el anhelo de amar. ¿Cuáles son nuestras banderas rojas en el momento de darnos en el amor? ¿Cuáles han sido los condicionamientos? Em, ¿Cuáles han sido también las ocasiones en donde nos hemos colocado una venda en los ojos, simplemente deseando que todo salga bien y no poniendo atención, ¿verdad? Desde este bypass, desde este deseo de ser amadas, de ser atendidas, de ser queridas y no poder ir a la profundidad que implica sostenernos en un vínculo, construir un vínculo. Hemos observado muchísimas cosas que estaban ahí en el imaginario eh, colectivo, y sobre todo en esta romantización de encontrar el lugar seguro, de encontrar a la persona segura, de por arte de magia simplemente vincularnos con alguien que está hecho, hecha, que es perfecto, ¿verdad? Y que va a darnos el cuido, ¿no? Que siempre hemos anhelado, y darnos cuenta que es mucho más complejo, que no es verdad que simplemente con amarnos y con tener ganas de sea suficiente para estar en nuestras relaciones.
también ha tocado observar que el otro es otro, que podemos elegir estar en esa relación o también podemos elegir que cada uno, cada una viva desde su propio espacio. También nos hemos dado cuenta de el abuso que puede existir en las relaciones y que sin duda son espacios en donde culturalmente estamos construidos y construidas muchas veces para lastimarnos, aunque no queremos hacerlo, pero es un espacio que está tan permeado por los mandatos y los condicionamientos que terminamos rompiéndonos en esas relaciones. En realidad necesitamos observarnos y necesitamos observar lo que al otro o la otra también le duele y cómo desde ese lugar no tenemos que rescatar a nadie, ni nadie nos tiene que rescatar, sino que nos acompañamos cada vez a descubrir cosas, ¿verdad? Y cómo también desde otro aspecto, por ejemplo, de la posmodernidad o la posverdad que se llama, ¿no? A este espacio de tiempo, cómo muchas veces estamos luchando porque las relaciones sean cada vez más adultas, porque parece que alguna de las dos partes quiere ir hacia el adolescente o la niña eternas y confundirlo con libertad y confundirlo con autonomía, cuando en realidad está simplemente retrocediendo en su evolución psíquica y va a ese lugar de ser la adolescente o la niña o el niño, ¿verdad? Y se pierde en la relación. Y resulta que solamente hay una persona adulta que está sosteniendo esta relación. Entonces, ha sido un espacio bien complejo, ha sido un espacio de reconsiderar un montón la forma en cómo nos compartimos, la manera en cómo nos damos al vínculo. El eje Aries-Libra habla de quién soy yo, Aries, y Libra, quién soy cuando estoy con los demás, cuáles son mis límites personales para poder no separarme de los demás, sino al contrario, poder convivir, poder vincularme adecuadamente con los demás y las demás. Como muchas veces nuestras relaciones son espacios que buscamos para poder ceder nuestro poder, para darle nuestra energía y nuestro poder a la otra persona y pedirle, exigirle o esperar que nos dé la felicidad, que nos traiga el sostén económico, que nos traiga el sostén creativo, que nos llene, que nos vuelva plenos y plenas, en lugar de ir y nosotros, nosotras buscar nuestra propia plenitud y reencontrarnos una y otra vez con nosotras mismas al mismo tiempo que nos compartimos con el otro o con la otra. Marte en Cáncer nos está diciendo que hay que elegir nuevas batallas de florecimiento, no desde la guerra, que esto que estamos queriendo conquistar es algo personal, se trata de nuestra valentía, que el hogar que buscábamos construir allá afuera es un hogar que en realidad necesitamos construir aquí adentro, que nosotros, nosotras somos el sentido de este hogar y de este latido, y que donde quiera que estemos, si estamos con nosotras, vamos a estar en nuestro hogar indicado. Y desde ese lugar sí que podemos compartirnos con el otro, con la otra, sin ceder, sin buscar que el otro o la otra cumplan, ¿verdad? Todas nuestras expectativas y puedan sanar todas nuestras heridas y se comprometan de la manera en como nosotros, nosotras estamos buscando o soñando que deben comprometerse. Antes de continuar compartiéndonos en nuestros vínculos y ahora que vamos a poner el foco en el servicio, en la funcionalidad, en todos esos aspectos personales que hemos dejado, que hemos postergado, ahora los vamos a traer al frente para poder retomarlos y para poder desde ese lugar tomar acción inspirada. Nos llevan también a observar cuáles son los vínculos en donde necesitamos traer verdades claras, necesidades, valores, límites, qué tanto los podemos compartir, qué tanto podemos negociar, ¿verdad? Y cómo hay cosas que no son negociables. Y como no son negociables, es importante que lo podamos decir y traer y conversar y que podamos llegar a acuerdos para que esto fluya, para que podamos entender la complejidad que implica
las relaciones, sobre todo en las diferentes capas o diferentes estructuras que nos sostienen en estas relaciones. Entonces, hacemos lo que toca hacer sin sobreanalizar. Esta es la invitación de este eclipse, a que podamos observar todo lo que aconteció, pero que aquí y ahora tomemos acción para lo que necesitamos hacer, no estemos esperando a ver si el otro o a ver cómo cierra esto, que termina, bueno, pero voy a esperar, no. Toma acción en lo que has observado que necesitas cambiar, mover, modificar, realizar. Toma tu acción, que nosotras tomemos acción, que podamos ir desde un lugar inspirado poco a poco. ¿Qué es lo que yo quiero observar? ¿Qué es lo que quiero hacer? Toca hacer sin sobreanalizar. Dejamos de esperar el momento perfecto para seguir acomodándonos a las circunstancias, situaciones y tomamos la decisión. Y una vez que tomamos la decisión, entonces no negociamos más. Es como esta decisión me ha costado tanto, de verdad, tomarla, de verdad, legitimar esta decisión, que una vez que la tomo, regresa la persona que probablemente hizo todo un caos, ¿verdad? Que provocó toda una batalla tremenda y regresa pidiendo una segunda oportunidad o diciendo que siempre sí o trayendo algo a la mesa. Y entonces nos volvemos a colocar en ese lugar en donde nos perdemos a nosotras mismas. Entonces toca legitimar y toca acuerpar nuestra agencia personal, toca tener agencia personal, lo que yo quiero hacer, como yo quiero hacerlo y entonces lo llevo a cabo y lo puedo decir, hablar, expresar desde un lugar muy amoroso y desde un lugar muy genuino y desde un lugar no violento y del buen trato y traer mis límites y traer lo que necesito hacer. Este es un eclipse que empieza a abrirnos poco a poco a impulsar nuestros proyectos con libertad y soberanía, sin esperar que algo allá afuera, alguien me dé permiso, sino que de verdad yo pongo mi voluntad para poder hacerlo, para poner toda mi responsabilidad, mi capacidad de responder y mi energía en hacerlo. Tomar responsabilidad por cómo genero mi propio dinero, cómo gestiono mi dinero, cómo realizo mis proyectos, cómo acomodo mi tiempo, cómo gestiono mi energía, qué es lo que quiero que esté en mi vida. Aries es un espacio que surge como una lluvia de ideas, que surge como la cabeza, ¿verdad? De lo que después vamos a ir explorando con el resto de los arquetipos y lunaciones, y nos trae un gran impulso de soberanía en donde nuestra identidad, quienes somos nosotras, se va a robustecer y se va a fortalecer cuando ya no renunciamos a nuestra propia magia, a nuestra medicina, a nuestros dones, a nuestros talentos, a nuestras pasiones creativas, a nuestro sentido de altruismo, a nuestra ferocidad sagrada. Y ojo, no es violencia. La ferocidad tiene que ver con esa parte de nosotras que protege nuestro yo creativo, que protege nuestra esencia, que protege nuestro espíritu. Y si es necesario defenderlo, lo va a hacer, pero no necesariamente es una parte violenta. Y todos estos aspectos, la creatividad, el altruismo, la pasión, la ferocidad y la audacia, se colocan ahí para que podamos actuarlas, para que podamos habitarlas en nombre de la vida y traer esta nueva causa que somos y que emerge de nosotros y de nosotras para que podamos tejerla a lo largo de las lunaciones. Es un eclipse muy fuerte, es una astrología que nos trae un entramado en donde, por un lado, podemos estar sintiendo la añoranza, nos estamos preguntando quizá lo que nutrimos o no nutrimos, cómo nos perdimos, en qué momento nos perdimos, cuáles son las creencias, los mandatos, los condicionamientos que nos llevaron a ese lugar, que nos colocaron en ese lugar, y cómo también hay cosas que no debieron suceder. No debieron suceder porque había acuerdos, contratos, porque fue una cuestión de haber sido abusadas, de que hubo un abuso en el vínculo y eso no debió suceder y no podíamos hacer nada para evitarlo porque no dependía de nosotras. Sin embargo, desde ese lugar en donde
a lo mejor fuimos traicionadas, aconteció una infidelidad, fuimos lastimadas deliberadamente, darnos cuenta cómo también es importante tomar ciertas acciones o prever ciertas cosas, no desde un lugar de protección y desde un lugar de cerrar el corazón, sino desde un lugar genuino, de autocuidado genuino, no nada más el autocuidado superficial de me meto a bañar en rosas y una rutina larguísima de skincare, sino de verdad psíquicamente, mentalmente, la salud mental, la salud emocional, mi salud física, mi determinación, cómo hay cosas que incluso en la pareja no son negociables y no son negociables porque me puedo ir perdiendo en esa relación. También es importante decir que no toca justificar lo que aconteció, que hay cosas que no debieron suceder, definitivamente, no debieron suceder y que poder validar eso para nosotras nos permite poco a poco restaurar el equilibrio y restaurar nuestra salud para poder entrar en otras relaciones desde otro espacio, entendiendo que hay cosas que también necesitamos elaborar en nuestra propia historia. Entonces preguntémonos, ¿cuál es la valentía? ¿Desde dónde surge este enojo o este coraje o este fuego del corazón? Y cómo este coraje nos permite recolocarnos en la vida. ¿Cuáles son las cosas que sí queremos hacer? ¿Cómo queremos mostrarnos en nuestra propia vida para nosotras mismas? ¿Cuáles son los aspectos que vamos a modificar? Porque también en este último eclipse nos despedimos de estos colapsos, estas fusiones con el otro, con la otra, con querer salvar al otro o la otra, que el otro me salve también. Eso es importante decirlo. Hay mucho que vamos a empezar a reflexionar y a entender y poco a poco nos vamos a mover a la narrativa de quiénes somos nosotras, cuál es el orden, los hábitos, cómo vamos también a elaborar nuestra salud psíquica y desde ese espacio empezar a traer nuestros dones, talentos, nuestros servicios. Es un eclipse de cierre, es un eclipse en donde podemos hacer una despedida simbólica a todo lo que fue en nuestras relaciones más profundas, los espacios que pisamos y que vivimos, los movimientos que comenzamos a hacer, de lo que nos dimos cuenta, lo que se pudo rescatar o no, las rupturas, las reconciliaciones. Nos paramos frente a nuestras relaciones y decimos, esto no, decimos, esto no lo quiero, ¿verdad? Esto sí, y esto lo voy a reconsiderar, revalorar. Me doy el permiso de revisar ese espacio personal antes de volver a comprometerme o antes de mover más esta energía, antes de vincularme. Es un espacio de mucha reflexión. Deseo que este eclipse cierre esta saga desde un lugar lo más organizado posible, que encuentres en ese enojo un coraje, un fuego del corazón que permita abrir un nuevo espacio y abrir un nuevo lugar de reconciliación contigo, de encuentro contigo y de tu propia historia.